Hola, buenas tardes. Lo primero presentarme, soy Alberto Postigo, responsable comercial en Blipol, y os quería dar a todos las gracias por asistir a este webinar en el que vamos a ver la conexión que existe entre la experiencia del empleado y la marca del empleado, lo que se conoce como Employer Branding. Vamos a ver por qué y cómo desarrollaremos la estrategia de Employer Branding para mejorar la experiencia del empleado. En la parte derecha de la pantalla veréis todos que tenéis una ventanita que pone chat, donde podéis ir interactuando con nosotros. Nos gustaría muchísimo que nos preguntéis y que participarais. Iremos respondiendo en la medida de lo posible a todas las preguntas, las dudillas que tengáis, ¿vale? Yo ahora voy a dar paso a mi compañero Chimo Salas, que es responsable de desarrollo de negocio en Blipol y será quien nos acompañe durante todo el seminario. Me gustaría volver a daros las gracias otra vez y que lo disfrutéis. Gracias, Alberto, por la presentación. Seguimos con el webinar y nos vemos. Muy bien, que lo Bueno, disfrutéis. venga, Hasta luego. hasta luego. Bien, como nos decía Alberto, gracias por estar ahí a todos y a todas las que estáis. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar que inicia el ciclo de este año, después de haber hecho en el año pasado, en el año 22, haber hecho unos 6 eventos o webinars similares con diferentes temáticas. Empezamos este año con un nuevo ciclo, con este webinar, en el que hemos querido unir dos conceptos que son bastante interesantes y que han tenido sus altibajos, ¿no?, en el tiempo, estando más o menos de moda o más o menos en las empresas de actualidad, como es la marca de empleador o el employer branding y la experiencia del empleado. Lo que queremos es haceros transmitir desde nuestro punto de vista como Blipol, como herramienta para la gestión o para la medición de la experiencia del empleado en la empresa en continuo a través de las encuestas de pulso y de la tecnología o de la metodología de People Analytics. Queremos transmitir también la importancia que tienen los procesos anteriores en esto. Y también los dos puntos clave importantes cuando desarrollamos una estrategia de employer branding, que son importantes a la hora de desarrollar nuestra estrategia. Es decir, en qué nos debemos de fijar. ¿Qué es lo importante para que el employer branding se convierta de forma positiva en la primera experiencia del empleado en una empresa? ¿De acuerdo? Este es nuestro objetivo. Bueno, pues nada, hecho la introducción y el objetivo del webinar, voy a compartir con vosotros una pantalla para que vayamos viendo o vayáis viendo en vuestro monitor también un poco las ideas que yo quiero transmitir o que desde Blipol los queremos transmitir sobre la experiencia del empleado, sobre lo que es y sobre ese nexo de unión que tiene con lo que hemos comentado antes, que es la marca de empleador. Es decir, tenemos una estrategia de marca de empleador y vamos a ver cómo eso se nos va a convertir o se nos convierte sí o sí en la primera experiencia de empleado. Por una razón sencilla y obvia que todos sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Obviamente, cuando un candidato, cuando hay X personas, ¿no?, en un proceso de elección, alguno de ellos se convertirá en empleado. Por tanto, lleva consigo, va a traer incorporadas todas las vivencias que haya tenido durante todo el proceso de selección. Luego, digamos que nuestra idea inicial es algo obvia, ¿no? Es decir, el employer branding es la primera experiencia de un empleado, por supuesto, esto es obvio. Pero lo que queremos es descubrir qué cosas tendría que tener en cuenta para que eso sea éxito, para que eso sea bueno, y por qué ambas sería bueno tenerlas en mi empresa, desarrollarlas en mi empresa. Esa es un poco la idea que queremos transmitir en este seminario o en este webinar. Lo primero que queríamos deciros es que tenemos que establecer un punto de inicio, y es decir, vamos a ver por qué aparece el concepto de employer branding. Independientemente de toda la biografía que existe, todo el origen, todo lo que podéis leer, incluso yo tengo algunas cosas en el blog sobre estrategias y 2 ebooks sobre el tema, y hay muchísimas publicaciones, ya podéis ver. No vamos a entrar en lo que es la estrategia de employer branding porque la conocéis y si no, pues tenéis muchas opciones para verla. Pero sí, deciros que el principio de todo esto está en una idea muy sencilla, y es que hay un momento en el que nosotros pasamos a la idea del reclutamiento social.
yo le llamaba a mucha gente, le llamaba reclutamiento social y es un concepto que me gusta, es reclutar socialmente, con relación. Es decir, hacer procesos de selección por relación. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Fijaros, un proceso de selección normal, estándar, sería tradicional, aquel que se genera básicamente por motivos muy sencillos. Y es, uno, hay una necesidad, se produce una baja, una vacante, está previsto incorporar a una persona y aparece el concepto tiempo, es decir, necesitamos tiempo para desarrollar ese proceso. ¿Esto qué produce en la empresa? Un estrés. Esto es una situación de estrés. Esa situación de estrés desemboca en un anuncio y un proceso de selección que debe de terminarse, empezar y terminar en el menor tiempo posible. Esto es la selección tradicional. Tampoco descubrimos nada, simplemente estamos refrescando conceptos, ¿vale? Una necesidad, ojo que esto hay que cubrirlo, situación de estrés, proceso de selección, anuncios, entrevistas, todo desencadenado. Vale, aquí no hay ningún valor añadido. El único valor añadido es que este proceso de estrés termine cuanto antes y termine con éxito. Si conseguimos eso, habremos obtenido algo. ¿Qué pasa si esto ocurre en tiempo y con éxito? Nada, que hemos incorporado a una persona. ¿Qué habremos aprendido durante ese tiempo? Nada, no hemos aprendido nada, porque ha sido un proceso de estrés que no habrá generado ningún valor añadido. Solo la incorporación de la persona. Algunos me dirán, bueno, ya es suficiente. Queríamos una persona y ya la tenemos, por tanto, objetivo cumplido. Por supuesto, nada que objetar. Obviamente, el objetivo está cumplido, por tanto, el proceso, el trabajo ha sido un éxito. Hasta ahí me estaría de acuerdo. Pero yo pienso, hombre, ya que lo voy a hacer, ¿por qué no aprendo? Ya que lo voy a hacer, ¿por qué no consigo algo más? Y en ese proceso de reflexión es cuando aparece el concepto de employer branding, es decir, vale, pues si todo esto es así y todo esto lo tengo que hacer, ¿por qué no aprovecho el tiempo, no? Ya que estoy, ¿por qué no aprovecho que es para que esto sea de otra manera? Y aquí es donde aparece, perdón, el concepto de cambio de estrategia. Entonces, dejemos de pensar que los procesos de selección de tu empresa son como puntos aislados que me producen un montón de estrés, que tengo que resolverlos cuanto antes y que lo que tengo que hacer es incorporar a alguien sin pensar en que ese proceso me aporte más que eso. Que vuelvo a insistir, vale, es suficiente porque solo buscamos eso, ¿para qué complicarme la vida? Bueno, bien, pero si en el camino puedo hacer algo más. Por eso, en este momento, estamos pensando en que las estrategias de selección pueden girar, que giran alrededor al estrés, pasen a girar alrededor de la relación con las personas que están en mi empresa o que están alrededor de mi empresa, con las personas que quieren entrar a formar parte de mi empresa. Y por tanto, empiezo a pensar que los procesos de selección no sean puntos aislados en el tiempo que inicio y acabo, sin conexión, sino que sean procesos que son todos en el mismo tiempo, en el mismo proceso y tienen conexión. Es decir, voy aprendiendo de ellos. A partir de aquí me aparecen dos o una evolución en cuanto a lo que son los procesos de selección. Por un lado, tenemos en la parte, diríamos, los textos en azul, lo que nosotros hacemos, que son las selecciones por necesidad, lo que hemos definido antes, que son procesos de selección aislados, que producen anuncios de empleo o no, pero en la mayoría sí los produce, que me llegan a hacer lo que nosotros llamamos reclutamiento por atención. Es decir, recluto llamando la atención de la gente, ¿vale? Este sería el reclutamiento por atención. Frente a esa evolución que nos hace pensar en que es un proceso único, en el que tengo únicamente algo que hacer y es incorporar talento a mi empresa, donde lo que hago es reclutamiento social, es decir, por relación con los demás, que además hago procesos de selección, como hemos dicho antes, por relación. Es decir, establezco el origen y el fin de mis procesos de selección en una única estrategia, incorporar talento de forma continua. No hablo de procesos aislados, hablo de un único proceso, creo una estrategia que atrae talento y en esa relación voy consiguiendo personas para los diferentes puestos que necesite. Esta es la teoría del employer branding y así nace, de alguna manera, llegamos al concepto de employer branding, es decir, es crear una comunidad de personas que interactúen antes, durante y después de un proceso de selección, de manera que antes voy teniendo relación con ellos,
Durante el proceso capto la atención de aquellos que me interesen para el puesto que tengo activo y después continúo con ellos porque es una comunidad activa que me puede servir en un futuro para relacionarme, para buscar otros candidatos o para generar marca de empleado. Esto es básicamente lo que conocemos por employer branding. Y hasta aquí supongo que todos estáis más o menos de acuerdo y sabéis muy bien, o mejor que yo incluso, que la empresa puede crearse esta estructura y crearse esta estrategia, ¿no? Bien, siguiendo con el tema. Vale, ya tenemos pues cuál es el origen y cómo hemos llegado hasta la estructura, hasta la idea de employer branding. Quiero que mis procesos de selección sean un todo y quiero aprender con ellos y quiero generar en mi ecosistema una marca, ¿no? Quiero que haya algo de mí que esté constantemente siendo parte de lo que envuelve a mi empresa, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, decimos, bueno, ¿hay una metodología de trabajo para este tipo de estrategias? Sí. Aquí tenéis una de las muchas que podéis encontrar en la que vemos que hay una metodología de trabajo en la que una empresa puede diseñar sus objetivos de, puede implantar su metodología o su estrategia de employer branding. Bueno, tienes un análisis inicial de cuál es tu situación, ves cómo está tu empresa, qué necesidades tiene. Esto te lleva a establecer unos objetivos, qué perfiles necesitas y qué objetivos quieres alcanzar, mejorar en cuanto a tema de talento, mejorar en cuanto a distribución del talento, mejorar en cuanto a diversidad, etcétera, etcétera, mejorar la rotación, etcétera, etcétera. Estableces unos objetivos y esos objetivos que tienes establecidos y unos perfiles te llevan a realizar una estrategia. Y esa estrategia es el primer punto de los que en este webinar vamos a resaltar como las dos claves que tenemos para darle a nuestra empresa esa primera experiencia de empleado positiva desarrollando nuestra estrategia de employer branding. ¿Qué son? El punto de estrategia. 1. ¿Qué ofrecemos a los candidatos? Por cierto, que lo que ofrezcas a los candidatos será, obviamente y sin duda, lo que después tendrán como empleados. Luego aquí viene el primer choque con la realidad, es decir, no puedo ofrecer lo que no tengo dentro, no sea que ofrezca cosas que luego mis candidatos, o sea, que mis candidatos ven o reciben como input para venir a mi empresa y cuando entren no lo tengan. Punto 1, la estrategia. Punto número 2, ¿cómo difundo nuestro mensaje? ¿Cómo le digo a mi ecosistema qué es lo que yo tengo y qué es lo que yo quiero conseguir y quién puede venir a trabajar o quién yo quiero que venga a trabajar? Estos dos puntos, estrategia y plan de medios, estos son los dos puntos clave que enlazan una buena estrategia de employer branding con esa primera experiencia de empleado positiva que queremos desencadenar en nuestra empresa. ¿Y cómo? Vamos a verlo. Fijaros, cuando yo desarrollo estas estrategias de employer branding, podría clasificar, y vamos a ver el primer punto, y es el cómo, es decir, de lo anterior, de ese cómo voy a decirle a mi gente, a mi ecosistema, cuál es mi estrategia de employer branding, qué ofrezco, qué soy, quién soy. Podríamos dividir una estrategia de employer branding en 5 categorías. Y lo que hemos hecho ha sido ponerle calificativos a estas estrategias, ¿vale? Dependiendo un poco de qué es lo que quiero hacer, podré crear más o menos expectativas y generar más o menos nivel de compromiso. Hemos creado aquí en la pantalla, hemos creado, como estáis viendo en el gráfico, una tabla en la que en una parte veis que hay un nivel de exposición de la marca, de menos a más. Y en la parte inferior, en el eje de las X, por decirlo de forma matemática, tenemos el nivel de compromiso de la marca. Es decir, por una parte, ¿cuánto me quiero dejar ver? ¿Vale? Me indicaría el eje vertical, el eje Y. ¿Y cuánto me quiero comprometer con el exterior? Sería el eje de las X, el eje inferior, el eje horizontal. Así que teniendo en cuenta cuánto quiero dejarme ver, en cuanto a cuántos quiero que me vean y cómo quiero que me vean, y cuánto quiero comprometerme internamente, porque cuando vengan voy a tener que ofrecer lo que estoy diciendo que tengo,
puedo generar 5 estrategias diferentes de compromiso y exposición. Y eso sería mi punto de partida del cómo quiero que me vean en esta estrategia. Y eso sería cómo vería mi estrategia ese candidato que después será empleado. Por tanto, cuál sería su primera experiencia como empleado de mi empresa siendo candidato. Puedo optar por una estrategia tímida, la que tenéis en la parte de abajo, la que me indica, perdón, que acabo de pasar, no, vuelvo atrás, aquí. Una estrategia tímida. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que hace normalmente cualquier empresa, aunque diga que no está haciendo nada. Sería tener un canal de empleo. Tener una web donde tengo un canal de empleo, donde pone trabaja con nosotros o forma parte del equipo o algo así, con más o menos una entrada de currículums, alguna imagen más o menos no explícita, sin demasiada información. Bueno, pues soy tímido. Bueno, pues si eres tímido, si tienes eso, no vas a poner mucho más, no está mal, no estamos hablando de que esto no sea lo adecuado, pero lo que sí está claro es que estamos siendo o teniendo poca repercusión en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Podemos pues, pasar un poquito más arriba e irnos a una estrategia, por ejemplo, especialista, que sería la que es una marca o un nivel de compromiso de marca alto, pero no me expongo demasiado, no hago que me vean demasiado. Por ejemplo, esto serían empresas donde tienen un canal de comunicación, hay mucha información, hay incluso diferentes ubicaciones, pero busco personas muy especializadas y por tanto mi canal de comunicación, mi imagen es la de especialista. Tengo un negocio muy marcado por mi sector y eso hace que mi experiencia como candidato y luego como primera experiencia de empleado sea ya desde el principio como que voy a entrar en una empresa que está en un nicho de mercado muy especializado. Y así enfoco mi estrategia. Por tanto, creo mucho compromiso con mi marca porque estoy mostrando cuál es mi negocio, pero no me expongo demasiado, puesto que no tengo por qué exponerme. Voy a nichos o a canales de reclutamiento muy marcados, muy concretos. Podría tener una compartida. Esto sería en la empresa en la que tengo mucha presencia en redes sociales, por ejemplo. Esa sería esa estrategia compartida que veis en medio. Tengo bastante o una importante exposición de marca, no tanto compromiso, pero bueno, sí, me expongo y por tanto estoy diciendo qué voy a hacer. Podría tener una estrategia atractiva, que sería esa experiencia que le estoy dando a mis candidatos y luego a mis clientes, perdón, a mis empleados, de que soy lo que soy, digo todo, expongo mucho, veo mucho, digo mucho sobre mí, encuentro mucho compromiso, tengo vídeos incluso de mis empleados, veo vídeos de cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Eso me hace tener mucho compromiso con el candidato y por tanto la experiencia del empleado está siendo muy potente. Ojo, no defraudes cuando entren, aunque podría hacerlo con exposiciones de marca muy bajas. Aunque aquí ya se necesita que la exposición sea alta. La compartida a lo mejor tendría más exposición, la atractiva tiene menos exposición, pero es más potente como marca. Y por último, la extrovertida, que sería una mezcla entre la compartida y la atractiva, es decir, la extrovertida es una marca de un employer branding, una estrategia de employer branding muy potente, con bastante compromiso de marca, con mucha imagen, pero también con una exposición tremenda, o sea, usando todos los canales, redes sociales o cualquier canal vertical, etcétera, etcétera, que me proporciona. Por tanto, tenemos pues la posibilidad, como veis, de tener diferentes opciones en cuanto a la marca de empleador. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, yo continúo. Deciros que esto es el primer punto. Os he dicho, ¿qué dos cosas marcan la experiencia o lo que es la experiencia el employer branding para que sea una experiencia de empleado al inicio interesante? ¿Y cuáles son los puntos clave? Bueno, pues uno, estrategia de employer branding montada es el cómo la monto, cómo la lanzo hacia el exterior, cómo me comunico con el sistema y tenéis aquí 5 ejemplos posibles de acciones que puedo hacer.
Conforme os mostréis en estas 5, os van a ver los candidatos y esa será su experiencia. Estoy en una empresa tímida, en una especialista, en una que comparte, en una empresa atractiva porque genera mucho movimiento, en una empresa extrovertida porque lo muestra todo, lo da todo, lo tiene todo. Pensad ya en ejemplos. Incluso si queréis, podéis indicar en el chat para que yo luego lo comente. Si tenéis ya en mente ejemplos, seguro que los que estáis escuchando ya tenéis en mente ejemplos de empresas que podíais clasificar en alguna de esas, o a lo mejor un mix, pero seguro en alguna de estas. Tímida, especialista, compartida, atractiva o extrovertida. Insisto, esto dentro de nuestro webinar quiere decir cuál va a ser la experiencia de mi candidato y por tanto la primera de mi empleado del que sea elegido. Va a entrar en una empresa tímida, una empresa que no comparte, que tan apenas puso un anuncio, que publicó, que la entrevista fue reservada, que todo fue discreto, que todo fue plano. Bueno, no digo que sea malo. Esa es la cultura de tu empresa y por tanto esa será la primera experiencia de tu empleado. O será un otro extremo algo extrovertido, animado, donde has visto un montón de anuncios, donde has visto vídeos antes de entrar, donde han enviado información, donde han hecho un montón de experiencias contigo, donde has hecho dinámicas de grupo, donde has hecho, bueno, un montón de cosas, ¿no? Esto sería una extrovertida. Estamos en uno o en el otro. Fijaros, si estamos marcando la primera experiencia del empleado. Bien, sigamos. Segunda parte. Primero era el cómo me muestro. Segundo, qué muestro. En el que muestro está lo que decíamos al principio, cuando hemos visto la estrategia de cómo montó los 4 pasos de una estrategia de employer branding. Digo, señores, cuidado, no defrauden. Una cosa es lo que ustedes prometan a las personas que a las que están ustedes llamando para darles una oportunidad de trabajar en su empresa y otro lo que se van a encontrar dentro. Así que si hablamos de experiencia de empleado, hablamos de experiencia de candidato. Es decir, la experiencia del candidato debe ser la misma que le ofrezca al empleado, con sus 4 puntos correspondientes. Que soy, al fin y al cabo, si nos fijamos, la experiencia del candidato tendría lo mismo que tendría la experiencia del empleado. 1. El producto. ¿Qué le ofrezco al candidato? Sueldo, carrera profesional, formación. ¿Qué le estoy ofreciendo? Eso es lo que le voy a dar. Incluso a veces lo decimos en el anuncio. Decimos en el anuncio lo que le vamos a dar a las personas que se apuntan, ¿no? Pues eso es el producto, eso es lo que yo vendo, eso es lo que yo ofrezco. Perdón, lo que yo daré o estaré dando a mis empleados, porque si no lo estoy dando a mis empleados, no se lo puedo ofrecer, no lo puedo poner en un anuncio de empleo. 2. Comunicación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis interacciones con el candidato? Y por cierto, ¿esas interacciones son también después en la empresa? ¿Me he mostrado extrovertido y resulta que luego nadie puede abrir la boca? Eso es experiencia de candidato que luego debe de ser experiencia de empleado. 3. Reconocimiento, valor, emoción, lo que hablamos de la parte emocional. ¿Qué valor te doy como candidato? ¿Cómo te trato? ¿Qué valor te daré como empleado? ¿Cómo te trato como empleado? ¿Qué reconocimiento a tus éxitos? Reconocimiento social por trabajar en esta empresa. ¿Está reconocido socialmente trabajar en esta empresa? Sí. Bueno, pues eso es importante, eso es parte de tu experiencia de empleado. Será parte de tu experiencia de candidato. Yo quiero trabajar en tu empresa, porque tu empresa tiene una imagen muy positiva en mi ecosistema. Por tanto, yo, si trabajo en tu empresa, tengo más valor como profesional. Por tanto, eso es employer branding. Si yo cultivo mi employer branding, estaré cultivando mi experiencia de empleado. Y cuando el empleado entre a mi empresa, tendrá ese reconocimiento, tendrá ese valor, tendrá ese prestigio, tendrá esa parte de emocional de la experiencia del empleado. Por último, espacio físico. Ese espacio físico donde voy a trabajar. Perdón, ese espacio físico donde te voy a entrevistar. ¿Dónde te voy a entrevistar? ¿En el lugar donde vas a trabajar? ¿O te voy a entrevistar en un lugar alucinante que luego resulta que cuando entres a trabajar no estarás ahí porque estarás en un cubículo ridículo donde no tienes ni siquiera luz natural? O sin embargo voy a hacerlo ya en las instalaciones donde tú estarás y tú vas a ver cuál es tu espacio físico, porque esa va a ser tu experiencia de empleado. Debería ser tu experiencia de candidato. Así que ya lo tenemos. Esas son nuestras 2 muestras con nuestros 2 puntos clave. Y esta es nuestra conexión y el objetivo de este webinar. Es decir, employer branding, la primera experiencia del empleado. En 2 puntos clave. Ojo cuando diseñes tu estrategia de employer branding. Ten en cuenta 2 cosas. Las hemos comentado ahora. 1, la anterior. ¿Cómo?
Lo vas a hacer de forma tímida, extrovertida, compartida, colaborativa. ¿Cómo lo vas a hacer? 2. ¿Qué vas a ofrecer? Y aquí tienes los 4 puntos. Producto, reconocimiento, espacio físico. ¿Vale? Pero esto tiene que estar dentro. Y vamos a ver, por último, cómo se vería esto dentro de esa estrategia, ¿no?, de employer branding. Es decir, vamos a ver, si estamos teniendo de verdad una experiencia de empleado y estamos contratando, si de verdad nuestra empresa está en ese mundo continuo, en ese mundo de movimiento de talento, en ese mundo en el que hemos estado viviendo en los últimos meses, donde, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, de las grandes renuncias o de los cambios, donde el talento se marcha, donde existen dificultades para generar ese talento. Si de verdad tengo generado dentro de mi casa que estoy jugando, luchando por tener una experiencia de empleado positiva, si estoy mejorando mi experiencia de empleado, no puedo tener una actitud contraria. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. No puede ser. Tiene que ser lo mismo. Vamos a verlo con un ejemplo y por último también veremos un ejemplo real. He elegido una empresa para que vierais, para que viéramos todos cómo se puede llevar esto a la práctica o cómo se podría llevar esto a la práctica. Fijaros, esto sería el dibujo del viaje de un empleado. Y este sería el dibujo del viaje de un empleado, pero de un viaje sin éxito. Es decir, donde el empleado ha entrado, tenemos abajo los puntos de contacto, tenemos el proceso de selección, punto de contacto inicial, enamoramiento del candidato que llega a ser empleado. Pero en su proceso de incorporación, como veis, del principio a la primera cara triste, se produce un descenso de la motivación, un descenso en el viaje, un punto de contacto negativo. La experiencia del empleado es negativa. Las expectativas que creaste en tu employer branding, aunque no lo hicieras, no se han visto cumplidas y por tanto el candidato se ve defraudado en un corto espacio de tiempo. Eso marca, es como esa primera impresión. Si ese proceso de entrada, si el proceso de incorporación no cubre las expectativas del candidato, vamos a tener problemas. ¿Cómo se refleja esto? Fijaros en la línea de puntos. Es un gráfico, no es más que para visualizar lo que estamos intentando ver hoy en este webinar. Fijaros cómo esa caída desde el punto de enamoramiento del proceso de selección y punto de contacto inicial a ese proceso de incorporación rápido, primeras semanas, primeros días, primeros meses incluso, ese descenso se verá reflejado después, al cabo de unos meses, cuando se empiecen a producir los momentos formales o los acompañamientos vitales de la empresa. La empresa no responderá. Pero sobre todo porque el recuerdo del empleado siempre le llevará al punto más bajo de su experiencia o de su viaje de empleado. Y eso lo marcó el proceso de selección. Aquí tenemos el porqué de lo anterior. Creé expectativas, ¿cómo? Dije que te iba a dar, no lo cumplí, se produjo una incorporación con un descenso de la experiencia como empleado, de mi viaje, que va a marcarme en un futuro, posiblemente marque en un futuro, un descenso de mi experiencia de empleado progresiva hasta que se produzca la salida de la empresa. Si por el contrario fuera capaz de dibujar esto de otra manera, vería esta gráfica que rápidamente se nos ha transformado, donde vemos en un granate, en un rojo más oscuro, cómo la experiencia del empleado es positiva y no se produce una ruptura, sino una continuidad, donde el enamoramiento existe tanto en el proceso de selección como en el punto final que estáis viendo en la salida, no se produce la salida. Y sin embargo, como veis, en el proceso desde el proceso de selección a la incorporación no hay un descenso, sino tampoco se piden maravillas. Lo que no produces es decepción y sí puedes producir un poquito de incremento. Y si proyectáramos esta flecha, la misma que antes, sobre esta vida del empleado, veríamos que jamás podríamos llegar hasta abajo, o como mucho podríamos llegar hasta abajo, pero hemos producido un pequeño incremento entre el proceso de selección y la incorporación. Esto va a marcar el viaje del empleado. El empleado nunca podrá mirar hacia atrás porque en sus momentos formales dentro de la empresa tendrá altibajos y algunos de ellos marcarán su experiencia y le darán pie a abandonar la empresa. Pero no podrá fijarse, como veíamos antes, como punto de referencia más bajo de su experiencia, el que se produjo pocas semanas después de entrar en la empresa. Esta es un poco la explicación gráfica de cómo veis, cómo se puede ver
el trabajo, perdón, de la relación entre la experiencia del empleado y una estrategia de employer branding. Bien, no sé si hay alguna pregunta, no sé si tenéis alguna cosa que comentarme. Me gustaría muchísimo que pudierais comentar, poner ejemplos o decir, bueno, pues cuál es vuestra experiencia en este tema. Yo estaría encantado de responder o de comentar con vosotros vuestra experiencia y vuestras vivencias, que seguramente son incluso más ricas que las mías. De todas formas, mientras tanto, si alguien, alguna de las personas asistentes quiere compartir con nosotros alguna de sus comentarios, para terminar, sí tengo preparado un ejemplo. Es decir, no quería acabar esto sin mostrar un ejemplo real de cómo podría ser esto o cómo se podría materializar lo que acabamos de ver, ¿no? Esa experiencia de empleado y ese employer branding, ¿no? Ese marca de empleador y su reflejo dentro de lo que genera en la sociedad y cómo se refleja dentro de la empresa a través de mi experiencia de empleado. Y comparto con vosotros este ejemplo. Me he ido fuera, me he ido a un sector poco habitual en los ejemplos o poco habitual en la bibliografía, también poco habitual a la hora, por lo menos aquí en España, a la hora de generar este tipo de estrategias, porque es el sector de la enseñanza que más bien va por otros caminos y que va pues tal vez en temas más de funcionarios o enseñanza pública privada, etcétera. Tal vez en la enseñanza privada sí se puedan ver algunos ejemplos en España o en Europa así, pero me he ido a un ejemplo en Estados Unidos de tampoco es una multinacional, tampoco he querido coger una empresa que fuera excesivamente, diríamos, no fuera un ejemplo de gran empresa. Me refiero o estáis viendo, espero que estéis viendo, como ejemplo, la estrategia de employer branding del distrito número 1 de enseñanza de la ciudad de Phoenix, en Arizona. Esta es la página de empleo de ellos, donde podemos ver, por ejemplo, lo primero que vemos acá en esta página, que es la que estáis viendo, es ¿por qué Phoenix? O sea, es una página donde el distrito número 1, que es un conglomerado de escuelas de enseñanza elemental del distrito central de Phoenix, de la ciudad de Phoenix, de la capital del estado de Arizona, en Estados Unidos, muestra por qué tienes que venir a Phoenix. ¿Cuáles las ventajas que te ofrece trabajar aquí? Incluso estas personas van a hablarte de qué puedes hacer, dónde puedes ir, qué puedes visitar, qué te ofrece Phoenix como atracción turístico, como restaurantes, como entretenimiento. Bueno, toda una estrategia que gira alrededor de que esta persona que pueda plantearse ser profesor de una escuela de la empresa, o sea, de las que se gestionan en el distrito número 1 de Phoenix, tenga algo más. Y esto es la primera experiencia. Y lo pongo como ejemplo en el webinar, porque fijaros la relación que existe, esa relación directa entre lo que estáis viendo, por qué Phoenix, y trabajar en esta empresa. Porque ¿dónde va a vivir esta persona? Normalmente, lo normal es que si no vive en esta ciudad, se traslade a la ciudad para vivir aquí o cerca de su centro de trabajo, que será una de las escuelas que forman esta empresa del distrito número 1 de enseñanza de Phoenix. Por tanto, como persona, ¿cuál va a ser su experiencia vital? Vivir en Phoenix. ¿Y qué muestran ellos por primera vez aquí? ¿Qué es lo que tú ves cuando vas a la a la página de empleo del Phoenix, del distrito número 1 de Phoenix? ¿Por qué Phoenix? O sea, fijaros que es directo, o sea, experiencia como persona, por cierto, experiencia como empleado, porque cuando hagas tu recorrido de tu casa a la escuela, vas a ir a lo mejor en este transporte público que estamos viendo aquí. Y cómo esa experiencia de empleado va a ser tu experiencia, pero que ya es tu experiencia como candidato. Y te estoy explicando
¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que puedes hacer en Fénix? ¿Cómo educamos? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Por qué existe esto? ¿Cómo es? Etcétera, etcétera, etcétera. Además, obviamente, de tener una página donde vas a ver cuáles son las ofertas de empleo de esta empresa, etcétera, etcétera. Bueno, sirva como ejemplo, como quería, es materializar de alguna forma esta idea que hemos querido transmitir en este webinar de cómo la experiencia del empleado está marcada desde el principio con una buena estrategia de employer branding. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Gracias en nombre de Blippool. Os esperamos ver en los próximos webinars.